Hola, buenas tardes. Bienvenidos al último día de eventos del Festival de Resultados del programa de estudios interdisciplinarios Habitar el Cuerpo. Estamos muy contentos de atravesar el proceso, de estar ya en la recta final, y esta es la tercera y última mesa de diálogo titulada Cuerpo y Deriva, en la que vamos a platicar un poco sobre los proyectos que tienen quizás un poquito más un enfoque como visual, como de artes visuales, en los cuales todos hay una coincidencia de algún tipo de desplazamiento en el sentido de la producción habitual de cada uno de los artistas, entrar a otro tipo de espacio o acrecentar el campo de acción para aumentar la reflexión. Esta mesa de diálogo se llama Cuerpo y Deriva, haciendo alusión a ese tipo de movimiento, ¿no? La deriva como un recorrido experimental, un recorrido que te expone a otro tipo de experiencia. En algún momento pensamos quizás más cuerpo y collage, porque una de las estrategias que utilizamos fue el collage como estructura de pensamiento, es decir, cómo varias ideas pueden agrupar para generar una nueva línea o camino de pensamiento o de acción. Pero decidimos quedarnos en la exploración. Entonces, bueno, pues voy a presentar al primer compañero que nos va a hablar, Dante Mayen, que nos va a platicar de su proyecto Performance Industrial de construcción industrial de la materia al objeto, a la obra. Bueno, muchas gracias a toda la gente presente. Un saludo a todos los que están aquí, es muy apreciada su presencia. Pues para empezar platicando un poquito de mi proyecto. El proyecto, desde el momento en el que empecé, como que agarra este nombre de Performance Industrial para que la gente como que se haga una idea de algo que va a ver. Muchas veces si no llegas con esas palabras es como, oye, ¿qué va a haber? Y desde el principio la idea era presentar cómo se hace una obra en vivo, cómo se hace una escultura en vivo. Entonces todo ese tiempo era como que enfocado muy a eso. Yo estudié diseño industrial, entonces siempre estuve muy... ¿Una pregunta, Guapo? ¿No? Ok, bueno, perdón. Estudié diseño industrial, entonces siempre estuve muy cercano a todos estos procesos de manufactura, de soldar, de herrería. Entonces, una vez, recuerdo mucho un taller con el profesor Ángel Hinojosa, aquí presente, excelente catedrático de aquí, que le hablaba sobre la autenticidad del director, de cómo realmente cuando tú diriges, cuando tú creas algo y pones algo realmente de ti es cuando le vas dando forma. En la presentación se buscó tener soldadura en vivo, corte de metal en vivo. Ahorita en una de las fotos, esas son las piezas que forman parte de la presentación, todas fueron soldadas, una de ellas se soldó en vivo. Entonces es como poder descontextualizar un poco estos procesos industriales a un ámbito un poco más escénico, más artístico. Platicaba también con el profesor Ángel, hablaba de cómo, en sí la presentación trata de hablar de cómo el hombre transforma los materiales para su beneficio, para realmente darles un uso. O sea, tú puedes crear algo y son procesos muy violentos. A lo mejor ahorita en una de las fotos, cuando tengamos oportunidad, se va a ver un poquito más soldadura, un poquito más de corte, pero al final de cuentas es para un bien, o sea, para algo que te mueve, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces es demostrar eso, ¿no? Cómo el humano transforma las cosas, como el doctor para hacer una lobotomía, comentábamos, ¿no? Tiene que romper un cráneo para poder curar algo, pues cómo sacamos chispas, cómo sacamos soldadura, cómo hacemos todos esos procesos para realmente darle vida a algo que nos da sentido. Entonces era la idea de la presentación. Ahí empezamos con un marco muy constructivo y al final se transforma el espacio en un espacio, ahí se alcanzan a ver las chispas. Eso es cuando se corta el fierro, así se ve, y al final el espacio se transforma en un espacio un poco más artístico, más escénico, que es lo que realmente hacemos en la vida, ¿no? Era una reflexión pequeña que tenía de si tú construyes tu casa con tus propias manos, entonces ¿cuándo es cuando terminas esa casa? ¿Cuando pones el último ladrillo o cuando la habitas con tu familia? Entonces esa es la reflexión, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas cortadas, destruidas, pegadas, pero pues
lo haces con un sentido. Entonces por ahí va muy enfocada la presentación. De eso se trataba, de eso estábamos tratando de buscar. Fue algo muy curioso porque al final, platicando con Luis, yo le comentaba que como que el nombre al final fue performance escénico industrial, para ponerle un nombre. Yo le decía, pues es para que la gente se haga una idea de algo, porque para mí era una presentación escénica y ya. Entonces te dicen, oye, ¿pero qué es? ¿Es como teatro? ¿Es como no sé qué? Pues ya cuando le dices, es un performance escénico industrial, ya como que cada quien se hace una idea y está más chido, ¿no? Como que es un imaginario, ¿no? Y dije, entonces es un... Ya les, no, pues es bien interdisciplinario acá, ¿no? Pues cambia un poco el sentido. Y es bien curioso porque de hecho cuando se presentó, bueno, le estaba diciendo sobre el performance, ¿no? Está la famosa Marina Abramovic, como que según yo es lo primero que ves cuando te metes a ese mundo. Y hablaba como de esta idea del performance en la que pues, no se ensaya, realmente lo que ves es lo que se planeó. Y cuando presentamos la puesta en escena, lo que al rato pues, compartí el video, lo que vieron ahí en escena fue algo que, o sea, los actores que salieron nunca habían trabajado en ese espacio así tal cual. Estuvimos ensayando encerrados en un cuarto, entonces cuando se dio la presentación fue la primera vez que realmente tuvieron esa interacción ahí en vivo, fue la primera vez que lo hicieron con música en vivo, fue la primera vez que estuvieron en público, nunca hubo un ensayo general. A lo mejor de alguna manera se cumplió ese propósito, ¿no? Y muy padre, está muy entretenido, es muy divertido poder, o sea, como lo comentabas de cómo desplazarse, ¿no? Esta idea de la deriva. Tuvimos un soldador que era un soldador, o sea, muchas veces me decían, sí, consíguete a alguien de danza que la aprendes a soldar, le enseñas a soldar. Pues yo no quería eso, o sea, yo quería un soldador ahí en vivo, que veas tú el cuerpo de un soldador. Jazmín, quien fue parte también del cuerpo escénico, ella trabaja en teatro, trabaja en danza, entonces son dos cuerpos muy diferentes que están ahí. Marco Gaitán, que nos ayudó con la iluminación, el vato es un ingeniero, un compa mío, y fue, oye, ¿jalas hacer esto? Y yo, pues jalo. Entonces, también cuando él estuvo accionando toda su iluminación, fue la primera vez que lo hizo con gente haciendo eso. Entonces, creo que lo más chido es cuando puedes traer a alguien que realmente no tiene ni idea de este movimiento artístico y como que ver esos talentos que tienen para pues, apoyar una propuesta. Y creo que a lo mejor por ahí va un poco este ejercicio de la deriva que se logró. Y muy interesante, muy rico, una selección muy padre de gente que tenía muchas ganas de trabajar. Luis, el soldador, también súper atento y pues muy padre. Sí. Oye, Dante, me gustaría que nos platicaras un poco sobre esos como múltiples registros y múltiples procesos que tuviste que atravesar para llegar a definir cómo iba a ser la pieza. O sea, como eso de tuve que crear objetos, tuve que... o sea, la idea se fue construyendo, pero a la vez, no sé, también tuviste mucho registro fotográfico, hiciste videos, digamos, tú querías llegar a la presentación escénica, performática, pero en medio creaste muchos otros productos. ¿Puedes platicar de eso? Claro, pues yo me considero una persona que trabaja con las cosas que tiene. De hecho, traje estos, no estaba preparado, pero esta es una de las piezas. Esta es otra de las piezas ya como intervenidas. Y esta de aquí es una de las piezas en pleno fierro. Entonces, o sea, realmente cuando tenía las cosas a la mano, era cuando trabajaba con ellas. O sea, desde el momento en que me las dieron fue exploración completamente. De hecho, cuando se iban a instalar en la inauguración, se iba a hacer una instalación en la que como que el sonido rebotara en estas cosas. Y pues nunca te das cuenta hasta que lo tienes en vivo el proyecto, ¿no? O sea, muchas veces venían con la camioneta y teníamos todas las estructuras de Triple H, ¿saben? Teníamos las estructuras de AAA y nada más por el afán de tenerlas y tenerlas ahí en vivo y ver cómo se ven, pues creo que así trabajo. Entonces, pues no sé, es parte de sentirlo todo, ¿no? O sea, no sé, así me gusta trabajar, me gusta, pues si tienes chance de tomar video, pues tómalo, ¿no? O sea, si tienes chance de decirlo, oye, güey, pues tráeme las piezas ya, pues hazlo, si tienes chance de armar algo, pues hazlo, ¿no? Porque es cuando realmente ves algo más palpable. Yo creo que de ahí sale esta idea de sacar muchas cosas, porque pues si no,
pues no lo veo real. ¿Ese producir muchos objetos afectó la pieza final? Yo creo que sí, porque al mismo tiempo vas experimentando, o sea, no es diferente nada más imaginarte esto a tenerlo en vivo y pensar cómo se va a ver. Los colores, por ejemplo, al principio era un pigmento, un marcador a base de gasolina. Yo dije, sí, voy a hacer óleo con gasolina para pintarlos, y a la hora de la hora, bueno, ay, pues tenemos aerosol, vamos a pintar, o sea, sí ayuda, y vuelvo a lo mismo, o sea, nada más teniéndolo en vivo, o sea, presente y palpable, es cuando le vas a dar ese sentido de realmente usarlo para algo. Entonces, sí afectó, pero pues creo que al mismo tiempo todos esos ejercicios que vas haciendo como que te van llevando un camino, una guía que quieres llevar. No, muchas gracias, nada más. Siento que está muy padre, no sé, algo que me pasó mucho es que siempre traté de mantener el equipo muy reducido. O sea, a lo mejor a veces uno se da cuenta de lo que ocupas para cada proyecto, y muchas, o al menos con varios compañeros del taller, de repente, no, es que estos datos se tuvieron que ir, no, es que estos datos ya no pudieron participar, y esto. Es como que, no sé, cuando tienes oportunidad de ser como muy cercano al grupo, incluso, o sea, días antes de que se conocieran, me dice Jazmín, de que Jazmín la conocí hace un mes, o sea, así de la nada. Entonces, pues no sé, te da oportunidad de crear un vínculo muy chido, o sea, echarte unas chéves antes con la raza y descontextualizarlos completamente. Te da una oportunidad muy padre de pues, oye, ¿qué onda? ¿Jalas o no jalas? Entonces como que te hace confianza de que, pues el chile no jalo. Ah, bueno, pues ya va. Pero si sí jalan es de que, vato, dijiste que sí, ¿qué onda? O sea, no me vas a decir de que, no, es que es bien temprano, vato, ya me dijiste que sí. Entonces, no sé, te da un acercamiento muy de confianza. Y así, o sea, Marco, que era el que nos ayudó con la iluminación, llega y me dice, oye, vato, si no me ayudas, este pedo no va a salir. Entonces yo voy con Jazmín y le digo, Jazmín, ocupo toda tu confianza para que le enseñes a Luis el soldador su coreografía que tiene que hacer, porque si yo no me pongo a instalar este pedo de electricidad, no va a salir. Entonces Jazmín dice, ok, va. Entonces, no sé, esa confianza de tener un círculo muy reducido, de mucha confianza, pues te da como que se crea una magia muy padre. O sea, creo que fue algo que me gustó mucho de toda la experiencia. Algo acerca del laboratorio, del proceso del programa Habitar el Cuerpo, que sientas allá, te queda como para el trabajo. Todo, creo que está súper chido realmente que en la interdisciplina se pueden hacer propuestas muy padres. O sea, a lo mejor de uno te llevas unas cosas, a lo mejor, o sea, una de las cosas de ejercicios que llevamos con Eduardo se los puse a los chicos, a Luis y a Jazmín. Entonces sirve mucho porque te da esa confianza de que no estás divagando, o sea, te da esa confianza de que, oye, es que vamos a hacer este ejercicio con la teoría de Eugenio Barba, tienes que sacar tu energía desde el centro de tu cuerpo. Entonces te ponen cara en la mancha, ¿verdad? Pero cuando les enseñas y les dices hazlo, pues te da una confianza muy padre con el equipo, ¿no? Entonces, o sea, te da una seguridad de que realmente no estás divagando, ¿sí? Entonces creo que eso es algo muy chido, eso lo recuerdo mucho. Muy bien, Dante, gracias. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta antes de que pasemos a alguno de los otros proyectos. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con Celia Flores y su proyecto Habitarse. Celia, ¿traes imágenes? No. Pero bueno, ya te lo estoy planchando. pues el nombre del proyecto empezó como Habitarse por una serie de dibujos que yo había hecho y que presenté en la entrevista para el proyecto de dibujos y de bordados.
que eran como dibujos de cuerpos que contenían como que cosas, ¿no? Y yo tenía como esta idea de hacer infografías, o sea, como marcar con signos dentro de una imagen cosas que significaban otra cosa. Y así, ¿no? Yo en mi revoltura presenté, mi primera intención era que quería hacer como bordados que pues representaran estos síntomas, ¿no? Lo que yo tenía idea de que era un síntoma. Y pues todo mi interés con el bordado era el significado que tenía desde el hilo, desde la aguja, desde la tela, ¿no? Cómo iba traspasando la tela, cómo se iba formando sentido con el hilo, ¿no? Y también pues que era una técnica que mi abuela me había enseñado desde niña y que yo traía también como que toda esta onda de la memoria de mi casa, de mi familia. Bueno, esa fue como que mi intención y los primeros objetivos que tenía, como representar mediante bordados, ¿no? En los talleres, pues sí vi como que la poca experiencia que yo tenía usando mi cuerpo, porque yo nunca había trabajado con mi cuerpo, aunque estuviera en la Facultad de Artes, pues nunca trabajé con performance y no tenía idea de lo escénico. Entonces fue un poco difícil como el acercamiento pues corporal, ¿no? Sin embargo, pues me fui dando cuenta como al experimentar más con mi cuerpo, al moverme más a través de cada uno de los talleres, desde movimiento, energía, etcétera, pues te vas dando cuenta cosas tanto físicas como emocionales, y sí me fue como que ayudando paso a paso. Empecé lo que está como que un poco de moda, creo yo, que era hacer mapeos o cartografías de mi cuerpo. A contrario a lo que yo pensaba de cómo lo iba a hacer, en lugar de hacerlo con dibujos, etc., fui haciendo descripciones con texto. Entonces yo nombraba tanto partes de mi cuerpo o lugares en mi casa o recuerdos, etc., y simplemente los iba describiendo, y para mí eso se fue creando como un mapeo, que de hecho en el fanzine final, pues ahí vienen como que algunos conceptos, ¿no? De los cuales fui describiendo en el proceso. Y pues llegué como que a este concepto de la memoria, ¿no? Como algo que es móvil, algo que uno va creando, que es imaginario, pues. Entonces, ya creo que fue cuando andábamos en el taller de Melissa, que hablábamos de estas estrategias de enunciar desde lo íntimo que puede llegar a lo político, etc. Y pues yo quería seguir mostrando mis bordados, ¿no? Porque sí fui creando bordados que pues eran estos cuerpos, y quería como meterle simbolismos e imágenes dentro o fuera de esos cuerpos, ¿no? Porque pues yo traía toda esta onda y todavía la traigo. O sea, el bordado es una técnica como que muy cercana a mí, donde se traspasa una superficie. O sea, yo tengo como que esta onda de piel, superficie, tela, ¿no? Y siento yo que crea mucho sentido con el hilo. Y las imágenes que están ahí en el móvil son fotografías de álbum familiar, del álbum familiar, que esas ya tocan de plano pues la onda de la memoria, ¿no? Yo fui interviniendo tanto con hilo como con acrílico negro, o sea, como con la onda de taparlos a ciertas personas que salen en la fotografía, no porque hayan muerto, porque no me acuerdo de ellas, sino que algo, porque algunas son irrelevantes y otras simplemente como que tienen otro efecto, ¿no? Entonces es como una evidencia de cómo mi memoria pues es un imaginario, ¿no? Y nunca es estática y nunca es objetiva. Y pues sí, o sea, la resolución del proyecto al final fue como este tipo de estrategia, usando tanto el bordado como la intervención de imágenes, que pues a mí no me, bueno, yo no tomo foto ni nada, a mí no me importa la fotografía. O sea, yo lo que uso con estas fotos es agarrar fotos
que pues están ahí, ¿no? Y que me causan algo y que pues son parte de mi historia, ¿no? Entonces pues yo las muevo, las desplazo a otras cosas, ¿no? Y pues sí, son en total 10 piezas pequeñas que pues todas están relacionadas. Y también otra cosa es esto del formato pequeño. Creo que siempre he trabajado en formato pequeño y creo que tiene algo que ver como con lo íntimo, ¿no? O sea, como algo que me cuesta trabajo mostrar, pero que aún así está ahí y como que algo que tienes que acercarte mucho, algo que tienes como que algo de privacidad, algo de sensibilidad hacia ello y pues siento yo que esa es la razón por la cual trabajé y sigo trabajando con el formato pequeño y me causa pues mucho sentido en lo que estoy trabajando y este proyecto pues obviamente lo voy a continuar porque es parte de mi línea, ¿no? Y pues ya no sé. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que hay como ciertas recurrencias, o sea, a pesar de que, bueno, me gustaría también nos platicaras sobre esos múltiples salidas, ¿no? Porque también, o sea, estaban las narraciones, los bordados, los dibujos, la intervención en las fotos, el trabajo de archivo, o sea, fueron como múltiples capas para poder desarrollar esa sensación de construcción de memoria, de la acción que significa o que crea significación y como que sobre esta relación de casa-cuerpo, ¿no? Pero también me gusta esto que al final la pieza que está montada en la exposición retoma la idea de la cartografía, ¿no? Es como los puntos que señalan los espacios y uno conectar, ¿no? Sí, porque al final parece como un mapa, como que una está acá y otra acá. Pues lo que decís primero del archivo, o sea, sí, obviamente me llamó como de tener en mi casa archivo de cosas, etcétera, pero creo que eso me iba a llevar como algo muy organizado y muy objetivo y pues esta onda yo no es nada organizada, es completamente desplazada y sin ninguna línea. Y pues obviamente eso también tiene un chorro que ver con la onda de casa-cuerpo. Y por lo cual el proyecto se llama Habitarse, porque es como este cuerpo que es a la vez una casa y que contiene y que habita cosas que aunque no quiero que estén ahí, pues uno trabaja y imagina con ellas. Ahora, pues sí, o sea, es como esta onda de contener cosas que te traspasan y que tú traspasas hacia afuera y pues sí, o sea, la onda, sí me gustaba este rollo de la palabra de archivo y creo que sí tenía que ver, pero pues no tiene nada que ver con este orden y con esta línea, es algo pues subjetivo, yo creo, no sé cómo decirle, que es como que está por todas partes, ¿no? Y uno trata de crear sentido con eso y trabajar con eso. Y sí hubo muchas salidas porque obviamente sí trabajé con texto, porque sí estuve haciendo muchas redacciones y cosas así, pero eso pues a la vez simplemente me ayudaba para crear las piezas finales. Obviamente algunas cosas pues las puse en el fanzine porque creo que eran pues pertinentes. Recuerdo que cuando estabas como diseñando los ejercicios de cómo abordar el trabajo, estaba muy latente, bueno, hiciste una definición de cuerpo, pero también estaba muy latente la palabra síntoma. Me gustaría ver cómo la terminaste utilizando. Si nos explicas qué es el síntoma. Sí, pues yo entendí como, bueno, yo cuando entré tenía como que este rollo de síntoma como que algo así bien místico que estaba en el cuerpo y no sé qué, pero en realidad pues no lo tenía definido y si me cuestionaron era como que pues ya no sé qué es un síntoma. Obviamente la definición que encuentras en el diccionario o lo que sea es como que pues un signo de alguna enfermedad o de algún padecimiento. Y también me hacía la pregunta de que bueno, el síntoma yo lo siento antes o lo siento después o es independiente o qué es eso, ¿no? Y por qué lo quiero tanto representar o mostrar o enunciar. Y pues fue como que esta onda de que síntomas que son como partes o sea, son cosas que están ahí en el cuerpo que obviamente sí son signos de algún tipo de acontecimiento, de dolor, de emoción y
que al mismo tiempo pues también avisan de algo próximo, de algo que viene. Entonces sí sigue teniendo como que esta onda mística, todavía no creo que haya llegado como que a la definición cerrada, porque para mí me sigue causando conflicto y lo quiero seguir trabajando, ¿no? Pero pues sí, es como que esta onda que enuncia cosas dentro de un cuerpo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien del público que tenga alguna pregunta para Silvia? Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el proyecto Frágil de Alejandro Santuche. Alejandro, ¿pongo las imágenes que estén corriendo? Sí. Hola. Hoy, bueno, les voy a hablar del proyecto Frágil, el cual estuve trabajando durante los talleres de Habitar el Cuerpo. Este es un proyecto el cual podría decir que ya tengo trabajando un año desde que empezó a formarse. Este proyecto trabaja como una investigación alrededor de la piedra obsidiana, en especial los espejos, pero el primer acercamiento que tuve, o desde donde viene el proyecto, fue de una performance que presenté en Venecia hace ya mayo del año pasado, o sea, ya hace más de un año, en la que trabajaba con un espejo negro, pero un espejo de agua, que hacía un poco referencia a los límites de comunicación o al narcisismo. Estaba basado en el mito de Narciso. Entonces, bueno, les voy a platicar esa acción como antecedente de todo este proyecto. Lo que pasó durante esa acción, que fue como de una hora, era que yo estaba dentro de una caja de plexiglas. Entonces la caja estaba cubierta por mantas negras y estaba como en un cuarto aislado de donde era toda la muestra. Y la caja estaba cubierta por otra caja de plexiglas pequeña, en la que hicimos un espejo de agua con tinta negra. Entonces al principio de la muestra se le pidió sus números de celular a la gente y me los dieron. Entonces yo desde adentro de la caja les marcaba a la gente y tenía una pequeña conversación íntima con ellos y los guiaba hacia donde estaba mi espacio y les decía: ¿quieres ver my secret space, mi lugar secreto? Entonces llegaban y les cortaba la llamada abruptamente, y lo que yo hacía era cantarles, pero por lo mismo que yo estaba dentro de una caja como escondido, era una especie de cantar ahogado. Entonces tenían de alguna manera que acercarse, o al estar ahí lo único que podían ver era su propio reflejo en el espejo negro. Desde ahí yo ya estaba pensando en esta onda del espejo negro como cuerpo, espejo negro como portal dimensional, y yo ya lo pensaba desde la obsidiana, simplemente que pues en ese contexto no tenía acceso a usar obsidiana y lo tuve que hacer desde otro lugar. Entonces también pensaba algo que tal vez podría venir más adelante en el proyecto, el uso de la tecnología, los espejos negros de los celulares, las pantallas, etcétera, ¿no? Como una especie de traer este portal dimensional del espejo de obsidiana a lo contemporáneo. Y pues bueno, como ahí fue de donde se desprendió esta investigación, y pues pasaron muchos meses hasta que empecé como a formularme y a repensar lo que había pasado allá, para empezar a formular este proyecto, que empecé a escribir más o menos en octubre, y pues se dio la oportunidad de este laboratorio, que se me hizo muy interesante por los talleres que contenía sobre el manejo del cuerpo, y luego sobre la conceptualización que contiene usar el cuerpo en las artes. Al principio pues yo no me sentía como muy, ¿cómo decirlo?, muy atraído, o no pensaba que fuera a causar un efecto en mí
los talleres principales, que eran de como sobre danza experimental y manejo de cuerpo, o sobre teatralidad, porque llevo como 6 años trabajando con performance desde las artes visuales, entonces lo tengo como muy, no muy claro, pero sí, sino como muy estricto a mis reglas de esta es la performance desde las artes visuales, esto no es actuación, esto no es tal, ¿no? Pero estos talleres pues abrieron la posibilidad de trabajar con, por ejemplo, movimientos internos que veíamos en el taller de Eduardo, o el manejo de energía de la técnica de barba que veníamos con Ángel. Simplemente yo no los conceptualizaba o relacionaba directamente a mi práctica hasta que pude realizar la primera performance del proyecto. Este proyecto, en un inicio, cuando se lo planteé para el laboratorio, era un proyecto exclusivamente de performance. Se componía de 4 acciones, de las cuales ya he presentado una, y era solamente en el trabajo de performance, pero al paso del tiempo de los talleres pues se fue como complejizando, o tal vez derivando en otras cosas. Yo lo proponía como un trabajo performático en el cual interviene el sonido, porque pues ya llevo trabajando con sonido en varios proyectos anteriores, pero no lo veía de una forma como de investigación tal cual. Entonces eso fue lo que sucedió durante los talleres. En un principio, o bueno, todavía, mi interés era sobre los espejos de obsidiana en específico. Este carácter simbólico que tienen a través de la historia, el espejo de obsidiana como portal que se usa en algunas psicologías especializadas para hacer como terapias de regresión, y también es muy utilizado en técnicas de magia ceremonial para alcanzar otros estados de conciencia, etc. Entonces para mí era como muy importante trabajar con esta piedra, que para mí tiene mucho poder, y también, como he escuchado en los círculos New Age, que es como una de las técnicas, de los materiales más poderosos con los que trabaja una bruja. Y fuera de eso, algo que me interesó a partir de estar trabajando con la noción de espejo fue el concepto de heterotopía de Foucault. Bueno, se los voy a resumir muy cortito. Como la metáfora de la heterotopía implica esto que podemos ver y que nosotros sentimos como tangible, sin embargo no existe, como es el reflejo en el espejo. Y este concepto abarca no solamente sobre la identidad y el movimiento, sino se lleva a ámbitos sociales, a lo urbano, a las estructuras que marcan y que generan lo que somos como sociedad. Entonces desde ahí el proyecto ya se metía un poco en una especie de política de vida de lo corporal. Se me olvidó ahorita que les estaba hablando de los espejos negros. También para mí es muy importante el contexto que tiene el espejo negro de obsidiana. Se usa a nivel mundial, sí, pero las bases primarias del espejo negro de obsidiana vienen de México, entonces de Tezcatlipoca, que era un dios como de la noche, de la magia, de la venganza, etc. Y que este dios usaba el espejo negro de obsidiana para poder ver otras dimensiones, otros tiempos, y a sus enemigos o a sus amigos, y para comunicarse, pero también para accionar a través del espejo, ¿no? Entonces desde el inicio de los tiempos existe esta simbología del espejo negro como portal. Y pues bueno, también lo relacionaba mucho a la alquimia, al proceso de Nigredo, que es donde
donde se da como una muerte para traspasar a otra cosa, y habla mucho sobre el sol negro, sobre una especie de putrefacción del cuerpo para poder alcanzar otros estados, otros tipos de nociones, y que para mí tenía que ver mucho con el proyecto, porque yo he trabajado muchos años ya con la performance, pero la performance desde una noción completamente efímera. Trabajaba con agua, con tierra, con materiales que no dejan ningún rastro absoluto, entonces tal vez a veces se quedaban como instalación después de las acciones, pero a las pocas horas pues ya se tenía que quitar todo y así. Entonces este proyecto me da una especie de alcance para llegar a una materialidad, por lo mismo de trabajar con un material pesado pero muy frágil al mismo tiempo, como es la obsidiana. Me da una especie de cambio, de poder dejar objetos, poder dejar de ser como este ente completamente fugaz, fantasma, a tener una especie de materialidad. Entonces lo relacionaba desde ahí. Entonces ya al trabajarlo aquí con ustedes en el laboratorio, se empezó a volver ya una investigación alrededor de la piedra, que empezó primero como un acercamiento a cuál es mi relación con la piedra. Entonces puedes como cambiar de tarjeta a la de la fotoperformance. Empezó como un acercamiento a lo que ya estaba establecido del uso del espejo de obsidiana. Entonces lo que hice fue como un ejercicio muy básico de simplemente tener este ejercicio de acercamiento, de mirarme en el espejo, de tal vez entrar como en un trance o poder ver más allá de solamente la imagen distorsionada en el espejo negro de obsidiana, pues poder relacionarme directamente con el material que yo estaba trabajando. A partir de ahí siguió, puedes poner el videito. A partir de ahí siguió ya un trabajo que implicaba trabajar directamente con el espejo. Yo trabajo en mi práctica no artística todavía, pero en mi práctica de brujería en mi vida cotidiana, mucho con sigilos. Sigilos es una técnica en la que tú te inventas tus símbolos y les pones como una intención. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño video de este ejercicio que se convirtió en un videoarte. Sobre el espejo de obsidiana, el primario que yo tenía. Entonces fue este trabajo de ejercicio de acercamiento
ya a trabajar directamente sobre el material, lo cual ya convirtió este trabajo en, pues sin intencionarlo, tal cual como en algo que podía empezar a manifestarse. Hay una como historia chistosa alrededor de este primer ejercicio con el espejo, por el cual el espejo lo puse en la muestra ya roto. Como unas 2 semanas después de hacer este video, este sigilo no lo hice con la intención tal cual de manifestarlo, simplemente lo hice con la palabra fractura. Entonces lo chistoso fue que como 2 semanas después de hacer este ejercicio, iba a poner este espejo con el sigilo en otra muestra, y ese mismo día que ya iba a llevar las cosas, me salieron una historia muy estúpida es que la verdad fue muy estúpida, de que según esto, porque yo todavía no me la creo, según esto se metió un gato a la casa, que pues la verdad no se meten gatos a la casa, está muy idiota, y según eso se metió un gato a la casa, y como pues estuvo merodeando por ahí, y lo único que el gato quiso hacer fue subirse a la estructurita donde tenía el espejo, y subirse y tumbarlo a la chingada. Entonces como en 1000 pedazos. Y ¿mandé? Yo no lo vi nada. A mí me dijeron. Se vio y se asustó. A mí me contaron. Se vio y se asustó. Yo no sé. El punto es como se me hizo. Obviamente me enojé y así como pinche gato pendejo, etcétera. Pero ya después de pensarlo, pues me di cuenta que el mismo sigilo en el espejo pudo manifestar esto. Entonces como me di cuenta del cierto poder que tiene ya en sí mismo y el trabajar con eso. Entonces y al mismo tiempo era también ya trabajar con lo sonoro de la obsidiana, porque todavía no he llegado a trabajarlo directamente, pero se supone que este material tiene una especie de resonancia como anormal, pues, porque estuve investigando, y de las técnicas para trabajarla como tradicionalmente se llaman por percusión. Entonces se le van dando golpes a la piedra para buscar el tipo de resonancia exacto, más agudo, de donde se pueden hacer los cortes limpios. Entonces se busca donde da más agudo el sonido, y de ahí es de donde se corta. Entonces como este ejercicio también era un acercamiento a poder sacarle un sonido, no necesariamente trabajar con el sonido interno de la piedra, lo que pueda. Todavía no llegó ahí. Este proyecto todavía está bastante en pañales, y pues bueno, ese es como también esto de lo que hablo del sonido, de lo que investigué, de la agudeza, de los cortes limpios. Bueno, va sobre los objetivos del proyecto. Simbólicamente, lo que yo busco con esto, al trabajar con la obsidiana, en estas acciones, generar fracturas en los espejos, me lleva a trabajar con lo que les decía de la heterotopía, con estas ilusiones que tenemos nosotros como estructuras, ya sean de poder, estructuras sociales, estructuras que existen básicamente solamente en nuestra imaginación, que no son algo real. Entonces, para mí, al llevar estas acciones a la necesidad de fracturar los espejos, es para mí simbólicamente como fracturar y disolver estas ilusiones, estas heterotopías que al mismo tiempo son violencias, son ilusiones violentas que tenemos todos, y que vuelven la existencia social como un problema.
la categorización, la separación que hacemos heterosexual, homosexual, hombre, mujer, no sé, dicotomías que para mí ya a estas alturas del partido son estúpidas. Entonces, como ese es pues sí, básicamente como el objetivo ya más allá, simbólico, porque yo sé que el arte pues no cambia el mundo y no salva a nadie, pero ya es como ya el objetivo simbólico del proyecto. Bueno, bueno, esta noción de dejar de ser entes múltiples y llegar a ser como un solo ente. Bueno, otro de los ejercicios dentro de la investigación son estas radiografías que tomé. Este fue de los últimos ejercicios antes de presentar la primera performance. Son unas radiografías a las piedras en sí y a varias partes de mi cuerpo con las piedras. Y este ejercicio me llevó como a pensar en la obsidiana como otro cuerpo con el que yo estaba jugando durante las performances que fuera a presentar. Si pueden ver, en varias de las imágenes está la piedra y al mismo tiempo tiene como un halo alrededor, como si se estuvieran moviendo, pero pues, son piedras. Entonces como eso me llamó mucho la atención y me llevó a pensar que por lo menos en las acciones que fuera a presentar no era yo tal cual el performer, sino la obsidiana misma. Entonces, como eso, y puedes volver a poner la primera parte. Y bueno, les voy a enseñar, yo ya las vieron como quieran, las fotos de la primera performance del proyecto que se presentó en el Festival Internacional de Performance Corpórea en Zacatecas. Y en esta acción lo que pasó fue que durante una hora bueno, yo peso 55 kilos, entonces era básicamente como si yo tuviera otros dos cuerpos míos encima. Entonces durante la acción, que fue muy escultórica, lo único que pasaba era que yo tenía dos micrófonos, uno en cada brazo y uno en cada pierna. Entonces estaba completamente cubierto por los 100 kilos de obsidiana y el único movimiento era, bueno, la acción consistía en moverme muy lentamente, casi como generar estos movimientos internos que digo, que fue como ya después de hacer esta acción de lo que me di cuenta que tuvo cierto efecto los talleres corporales de Cintia, de Ángel y de Eduardo. Y durante la acción lo único que yo hacía era moverme muy lentamente y los micrófonos pues capturaban, bueno, no capturaban, sino potenciaban el movimiento y el choque de piedra contra piedra, el choque de piedra contra mi cuerpo y el choque de piedra contra suelo cuando ya se caían. Entonces era solamente esta especie de lucha muy escultórica de poder liberarme de estos otros cuerpos y al mismo tiempo generar estos sonidos que impactaban con el espacio y pues se volvía una especie de no sé, música algo violenta a partir de esa como prácticamente no acción. Y pues ya más o menos como es hasta ahí, hasta donde va el proyecto. Y las siguientes piezas, pueden ver bocetos de las siguientes piezas en la muestra que está en el móvil. La siguiente se va a presentar en la Bienal de Performance Horas Perdidas aquí en Monterrey y después en la Bienal de Formes en Chile. A continuación, para terminar la mesa, vamos a platicar con Teodoro Vela sobre su proyecto Cuando las hojas dejan de moverse. Si quieres la luz, ¿verdad? ¿Mande? Sí, por favor.
Sí, es que ahorita no les traigo imágenes, pero al rato como quiera vamos a estar proyectando. Así que si me pueden ayudar con el proyecto. Bueno, gracias. ¿Qué? Yo soy Teodoro. Yo soy recién egresado de la Facultad de Visuales. Estuve un poco curioso cómo llegué a este curso. Yo realmente llegué con el anuncio de Habitar el Cuerpo creyendo que era una beca. Yo traía un cortometraje, que pues, bueno, no tiene el mismo nombre. Ya el día de la entrevista me dijeron, no, no es una beca, es un curso. Y yo, oh, ok, muy bien. Programa de estudio, lo siento. Ok. Y ya como ver como mi confusión y ya como cada uno de los tutores me empezó a decir para qué consistía, ¿no? Que iba a consistir el programa de estudios y que iba a consistir cada uno de sus talleres. Después de un rato como me tardé como en, no sé, sí. Se me fue la palabra. Convencerme, sí. Y a mi casa y ok, me dijeron esto, me dijeron lo otro. Nunca he tenido como ningún tipo de contacto con ese tipo de formaciones tanto escénicas como de otro tipo. Y dije, ok, va, llegué a mi casa y pues simplemente que si me consideran estaría súper cool que pues entrar al curso, ¿no? Ya llegué al curso y me sentía raro totalmente porque mi única formación como tal es cine en el mundo del arte. Por ahí había tenido un curso de actuación con un actor de cine y había investigado como teoría de Stanislavski, pero llego el primer día que es el curso con Eduardo, nos da un tipo de clase de performance y estamos ahí como de cabeza, haciendo un tipo de exploración corporal, totalmente nuevo, ¿no? O sea, totalmente nuevo porque no tanto de no haberlo visto, sino que de no haberlo visto nunca, o al menos de esa forma, pues yo lo tenía que vivir de carne propia, ¿no? Y fue muy interesante, me gustó mucho el curso, estoy como muy agradecido. Aprendí mucho y creo que realmente a lo mejor no me moví tanto de mi campo, que es el cine, o sea, a lo mejor no exploré tanto como otros formatos en sí, pero creo que sí me llevó a explorar como otro tipo de puestas en escena y llegar a algo que quería, pues sí, algo que no alcanzaba, ¿no? Algunos dirán si lo alcancé o no. Yo creo que voy por el momento por buen camino. Me sirvió muchos en la puesta en escena, como digo, el profesor Ángel, Eduardo, Cintia, y también como para estarme cuestionando mi arte, ¿no? Ya con cursos como el de Luis o Melissa, y pues, no sé qué más agregar. Lo que traigo ahorita del proyecto no es el cortometraje en sí, por cuestiones de tiempo en el curso no lo pude desarrollar. Para no cambiar, o sea, para no dejar morir el proyecto, o sea, hacer otro proyecto y luego que se pueda quedando atrás, decidí hacer como un tráiler, un promocional, que no es tanto así como suena el nombre, sino es como una escena aparte, que es en esencia del cortometraje, no tiene como el mismo tono, la misma puesta en escena, el mismo tipo de ambiente, pero es una escena que no aparece o participa en el cortometraje como tal. La rodé súper apurado. Al final conté con un muy buen equipo, un poco reducido, pero un muy buen equipo que le echó muchas ganas. Porque tristemente no me pudieron acompañar aquí, pues todos están como en llamados, cosas así. Pero sí, fue muy acelerado el proceso. Con algunos no tuve mucho tiempo en enseñar como quise, con Brandon que está aquí, tuve 10 días y como quieras esos 10 días yo creo que lo valieron, o sea, estoy muy contento con el resultado, ahorita que lo vean. Con Valentina, tuvo que salir de la ciudad, que por ahí está, pero como quiera, hicimos que funcionara, y Sonia, que yo creo que se le hizo tarde como siempre, pero ahorita nos acompaña, yo creo, espero. Sí, lo que más, al trabajar con ellos, empecé a trabajar antes con ellos que con la producción. Fue como la primera diferencia en mi proceso y fue una cultura totalmente diferente porque el cine está muy dado, o al menos el cine de los que yo conozco, que no da mucha importancia a la escena. Algunos se la dan, pero se la dan hasta el día del set o cosas por el estilo. Ya con todo lo que estuve expuesto como otro tipo de cultura donde después de más ensayos, más repasar las cosas, estar construyendo desde los ensayos, y yo creo que me ayudó mucho. Aprendí a apreciar mucho más la forma. No es que no apreciara la forma o en mi área como sea el video,
pero la forma de los cuerpos, yo creo que es algo que cambió mucho, de mi parte. Creo que le dio una importancia ya más, una importancia al nivel ya que tenía como de las emociones y el trasfondo y todo eso. Y no sé más. No sé si quieres platicarnos un poco sobre en sí el tema de... Claro. Disculpen, es que no venía preparado. Sí, el tema del cortometraje, no me quiero ver a lo mejor muy transparente, pero trata de una vivencia mía. Yo nunca he sido bueno como haciendo historias. Creo que si se me da algo, ya dirán que poco o mucho, es contarlas. Ya básicamente es como la última etapa de mi abuela, donde pues ya estaba como en el término de su vida, ¿no? Donde son como esas, no quiero decir cosas, como esos individuos que parecen de alguna forma muertos en vida, ¿no? Están más para allá que para acá, como dicen. Y cómo eso afecta, cómo afectó eso a mi familia, ¿no? De alguna forma. A mí se me hizo muy curioso la evolución de su estado. Y la pregunta que yo creo que en lo que se basa el cortometraje y también este trailer, por ende, es ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que cambió? Y a causa de un suceso que a lo mejor puede ser como muy normal, como que alguien se caiga, puede cambiar tanto una persona, ¿no? Esa es como la premisa de mi cortometraje, como buscar un porqué, una explicación, vaya, una explicación más allá que a lo mejor no está tan tangible. Y yo creo que es eso, a lo mejor suena un poquito confuso, pero ya ahorita que vean el corto, yo creo que tomaron eso. Pues a nosotros nos llamó mucho la atención el proyecto de Teodoro cuando estábamos en la revisión de carpetas para seleccionar a los participantes, y me acuerdo que fue así como de las momentos de discordia, porque o sea, era complicado el hecho que él no entendía que era un programa que lo comprometía a trabajar 6 meses, pero por otro lado, como la calidad de trabajo, el compromiso, la formalidad con la que entregó la carpeta era de que, oye, pues esto puede estar bastante interesante. Me llama un poquito la atención que, si puedes explicarnos un poco más, el hecho que esto no es en sí un trailer, no es el cortometraje final, es una escena como tangente, paralela. Sí, mi idea de tráiler, o sea, bueno, ya el tráiler como sí es como lo que es el significado, es como una escena de 1 a 3 minutos que te da pistas sobre el producto final, que pues, en todos los casos normales viene siendo una película. Yo traté de hacer eso, se me extendió mucho, el producto final es como de 5 minutos, pero no quería hacer algo así como, pues, como vemos, estamos muy influenciados por Hollywood aquí, justamente aquí en México, más en Nuevo León. Y no quería hacer algo así como corte y no sé, palabra a palabra y luego explosión, así. O sea, realmente es una escena. Sí, o sea, quería una escena para que no se perdiera la esencia del corto y ya a raíz de eso poder realizar el cortometraje. Por esto no quiero decir que demerite lo que hice, ese trabajo, o sea, no es como sacrificar esto para hacerlo el cortometraje, por supuesto que no. Yo creo que viene siendo lo mismo en cuestión de lo que yo siento por el trabajo. Pero sí, creo que me volví poco, pero... Muy bien, bueno, pues, si prefieres que pasemos a ver... Sí, es que no quiero como revelar muchas cosas. Va, muy bien. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, o pasamos... ¿Perdón? Sí, ya vamos a... Ahorita pues, 15 minutos, ¿no? No, yo creo que aprovechamos de una vez lo vemos, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Digo, ya estaba programada la predicción para las 8, entonces estamos totalmente en tiempo, son las 8:05. Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, y déjame, yo quiero ir a... Bueno, a las 8:10 proyectamos. Entonces,